Apocalipsis 12, 7, 9 dice así: después hubo una batalla en el cielo. Mijaíl y sus malajén, es decir, sus ángeles, pelearon contra el dragón, y el dragón y sus malajén respondieron, pero no eran suficientemente fuertes para vencer. Así que ya no había lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida como el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. Él fue arrojado a la tierra y sus malajim fueron arrojados con él. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído esta mañana, en el cual va a estar basado este tema que vamos a tocar. Te pedimos que bendigas a los que están presentes, Señor, a los que vienen en camino, y también, Señor, a los que están conectados en las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo demonio disfrazado de cristiano que trate de infiltrarse en toda la prédica, Señor, para robar la bendición a las almas que están conectadas en este momento. En el santo, bendito nombre que es sobre todo nombre, te pedimos que esta palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Amén y amén. Pueden sentarse. Segundo cielo, o Uranos, ángeles caídos en el segundo cielo. En las últimas semanas he estado tocando el tema de los tres cielos. La semana pasada, en nuestras redes sociales, tocamos el tema Epáfora, que corresponde al primer cielo y que corresponde todo lo que tenemos a nuestra vista, incluyendo todo nuestro sistema atmosférico, que involucra aún el sistema de la gravedad y lo que logramos ver con nuestra vista en la inmensidad del espacio. Eso es lo que los científicos le llaman Epáfora. Esa es la primera parte de los tres cielos. La segunda parte, esa primera parte, dicen los científicos, es la que tiene, o lo que conocemos como el primer cielo, es la que tiene que ver con la influencia de todo el sistema climático del planeta Tierra, por cuanto ahí es donde está la presencia del impacto atmosférico. El segundo que se menciona en la Biblia de esos tres cielos corresponde al segundo cielo. El segundo cielo que comienza, como vamos a ver más adelante, con todas las constelaciones y que termina en lo que los científicos le llaman la frontera, es decir, entre la frontera del segundo cielo con el tercer cielo. A partir de ahí comienzan, según los mismos expertos, no solo en teología, sino la misma ciencia de la astronomía. Recuerden, no hay que confundir astrología con astronomía. La astronomía es la ciencia, la parte científica que toca el tema de la profundidad del espacio, de las estrellas o del mundo de las estrellas. Según la astronomía, no tiene mucho informe sobre el tercer cielo, pero sí es algo que en algunos momentos ellos lo tocan y mencionan estos hechos o estos acontecimientos del espacio. Por ejemplo, yo recuerdo a uno de los científicos que cuando joven tenía muchísima admiración, cuando era bastante joven, tal vez la edad de Levis Escamilla, de esos jóvenes que les gusta la investigación. Tenía esa edad y había un científico a quien yo tenía profunda admiración. Y este científico de la NASA dijo en 1999, tal vez fue una de sus últimas antes de morir, él dijo: hemos enviado una superpoderosa nave al espacio, esa nave llamada Voyager 2,
Dijo Carl Sagan las siguientes palabras. Dice: Voyager 2 lleva una grabación en 120 idiomas. Dice, una vez que Voyager 2, dijo, pase por los planetas, se meterá en lo infinito del espacio. Y una vez que se mete en el infinito del espacio, entonces dijo Voyager 2, entonces Voyager, a lo mejor en ese segundo cielo, dijo él, y el más grande misterio para nosotros, el tercer cielo, dijo Carl Sagan, podría ser esta nave interceptada. Y es por eso que hemos puesto, dijo él, es por eso que hemos puesto un mensaje en 120 idiomas para contactarnos con seres inteligentes. Dijo Carl Sagan: tenemos suficientes evidencia de que hay seres inteligentes en el segundo cielo. Las evidencias son sumamente grandísimas, pero del tercer cielo es donde nosotros no sabemos mucho. Pero de una cosa sí sé, dijo él, Carl Sagan, esta palabra, que en lo profundo del espacio, más allá del segundo cielo, hay un personaje, dijo él, que está sentado sobre sí mismo, nos observa y nos ve. Y esas fueron las palabras finales de este científico que murió en 1999. ¿Qué es lo que quiso decir Carl Sagan como científico? ¿De qué personaje estaba hablando Carl Sagan? Bueno, ese es el tema del tercer cielo. Pero hablemos de la palabra que él habló antes de ese tercer cielo. Segundo cielo. Él dijo: tenemos suficientes y contundentes evidencias de vida, de vida de seres inteligentes en el segundo cielo. De eso, dijo, no hay duda. Y eso nos vamos a concentrar a ver si la Biblia no se contradice con las palabras de los científicos. El tema de los ovnis, objetos no identificados, o como le llaman en este momento en toda la terminología que se está hablando en la media, los avistamientos. Dicen los expertos que a lo largo de toda la historia humana, o sea, hay evidencias, escritos antiguos, tanto en el libro sagrado de la Biblia, como de los libros antiguos del otro mundo, de las civilizaciones. Existen relatos de avistamiento o de extrañas naves. Tal vez la más grande de todas estas historias la tenemos en la Biblia. El primero de todos ellos que habló de esos avistamientos se llamó Enoc. Ese personaje extraordinario, hijo de Matusalén. La Biblia dice que Enoc vivió 300 y resto de años, 365 años, y que después fue transportado. Dejó un libro escrito que se conoce como el libro de Enoc. En ese libro, no sé si estamos teniendo problemas, ¿verdad? Lástima que no hicimos prueba antes de iniciar si estaba funcionando. Dice que el libro de Enoc habla de esos avistamientos, y él es el que menciona directamente a seres inteligentes conocidos como ángeles de Dios. La experiencia que tuvo este personaje extraordinario de la historia bíblica, Enoc, habla de diálogos, donde él dice que personalmente dialogaba con estos seres angelicales a quien él le llamó. En su mensaje, Enoc menciona 7 jerarquías de seres angelicales, de los seres inteligentes más grandes de la historia. Después todavía seguimos teniendo, a ver aquí,
Después, aquí queríamos que viéramos ustedes estas imágenes, a ver si puede ver aquí. Él es Enoc en su libro, quien ya específicamente, ahí está entrando la señal ya, ahí estamos. Es Enoc quien ya específicamente menciona, específicamente en su libro, naves espaciales. Es el primerito en quien ya enfoca esas famosas naves y da detalles impresionantemente asombrosos acerca de esas naves espaciales. Pero luego van a venir Ezequiel, quien va a hablar con mayor profundidad y detalles de esas impresionantes naves que conocemos como naves del espacio. Utilizaron sus propios vocablos. Daniel dice que miró naves que bajaban con ojos por delante y a la derecha y a la izquierda por todo lado, y dice que estas naves se desplazaban a velocidades. Dice que cuando llegaban tenían ruedas que se desplazaban hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Hoy en día la ciencia de los Estados Unidos ya logró, después de estudiar, analizar los científicos ese pasaje de Daniel, hoy en día ya han creado en las grandes bodegas y en las gigantescas bodegas, utilizando ese desplazamiento que dice de ruedas hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y dicen ellos, ¿quién le dio esa información a Daniel? Ezequiel, ¿cómo es que Ezequiel habla con una precisión extraordinaria lo que ahora ya nosotros estamos desarrollando acerca de esos avistamientos? Pero todavía la Biblia habla más acerca de este misterio, que vamos a hablar del segundo cielo, que es donde van a estar estos seres inteligentes, pero que van a ser negativos. Los expertos dicen que esos seres inteligentes del segundo cielo, que han tenido contacto, que vamos a profundizar ya, están dirigidos por un personaje que tanto Isaías como Ezequiel hacen profunda mención de ese personaje. En Génesis se menciona que ese personaje estuvo presente en el jardín del Edén y que ese personaje influenció la catástrofe de la caída de la raza humana. Se dice que Adán y Eva, que fueron la primera pareja de la historia del ser humano, dice que Adán y Eva vivieron, según la antropología, aproximadamente 500 años sin tener ningún síntoma de muerte, ningún síntoma de envejecimiento, y que durante esos 500 años Eva, de acuerdo al mandato de Dios, Eva y Adán tuvieron hijos. Imagínense usted la enorme cantidad de hijos que pudieron haberse dado en ese periodo de 500 años sin ninguna influencia de muerte o de eternidad o de envejecimiento. Pero que de alguna manera ese personaje que los visitaba a ellos, es decir, en la ley permisiva, es decir, tal como lo toco en el capítulo 12 en nuestro libro, en la ley permisiva, ese personaje tenía permiso de acceder al jardín del Edén. Había un árbol que se conoce como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice la historia que posiblemente Adán se acercaba posiblemente a saber cuánto tiempo y a saber cuántas horas tal vez en el día. Recuerde, en aquel entonces para Adán no existía el tiempo, no había el tiempo, estaba en eternidad, no estaba en apuro como estamos nosotros en apuros hoy en día con el tiempo y con el reloj. Para él no existía el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasaba Adán frente a ese árbol? Y la curiosidad de saber en qué consistía el secreto de ese árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Y ese personaje místico empezó a observar que tanto Adán como Eva tenían profundas curiosidades
en observar cada día ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Así es que la serpiente, en una forma astuta, esa es la mejor palabra, astuta, comenzó a dialogar. Uno dice, bueno, si hubiera aterrorizado y espantado Eva y Adán si escuchaban hablar aquel animal que él utilizó para hablar. Hablemos con la más profunda sinceridad. Adán estaba viviendo en un periodo donde no existía el miedo, donde no existía el temor. Esa palabra miedo no la conocía. La palabra temor, eso no se conocía en él. Hoy en día nosotros tenemos algunos animalitos que hablan. Los enseñamos a hablar, como el perico. En Nicaragua le dicen la lora. Se le enseña a hablar y hablan. De manera que no era ningún extraño que uno de los animales que posiblemente tenía mayor cercanía con Adán y Eva, la historia dice que en esa época y todavía hoy en día se registran casos de ese animal con un colorido precioso, y que en alguna manera ese animal en aquel momento que ni siquiera se arrastraba, de alguna manera algo solo Dios sabe en ese cambio abrupto que se dio después, de alguna manera ese animalito caminaba derecho. No dice la Biblia que se arrastraba. Ese animalito tenía la fragilidad de presentarse e inclusive de camuflarse dentro del mismo árbol. Ese personaje utilizó a ese animalito. Como él es un personaje espiritual y lo espiritual, el espíritu puede penetrar donde él quiera. Así es que ese personaje se metió dentro de ese animalito que él sabía que tenía profunda influencia con Adán y Eva. Y ese es el primer contacto que se da. Pero, ¿qué dice la historia de ese personaje místico? Leámoslo a continuación aquí. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Nótese la primera parte que yo le puse que le leí en Apocalipsis, lo tenía directamente del hebreo. Esto está más en el español, pero si lo leyéramos en el original, en el hebreo, da a entender, y ya los científicos lo entendieron también así, y dice que ese personaje en un momento pensó ser más grande que el Altísimo, e inclusive tener lo que hoy el vocablo que a veces nuestra mente finita es difícil entenderlo, porque siempre lo que tiene que ver con lo eternal es difícil entenderlo. Entonces dice que la palabra que se puede utilizar hoy en día tal vez no es la correcta, pero es lo más cercano. Dice que posiblemente este personaje empezó a preparar una especie de un planeta propio donde él tendría su gloria, su perfección, y sería adorado más que el Altísimo, es decir, por encima del Altísimo. De acuerdo a la palabra eternidad, que es donde no existe el tiempo, nadie puede calcular cuánto se pudo llevar en ese momento. Este personaje preparó todo, es decir, como que se dio todas las secuencias de preparación para ese reino que él estaba preparando, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, donde él estaría más arriba, en ese mismo tercer cielo, pero más arriba que el Altísimo. Sigamos leyendo. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en la parte alta, profunda, y en el monte del testimonio me sentaré, y en los extremos del norte. Es decir, posiblemente esto es difícil entender otra vez, digamos, en nuestra mente finita, excepto
cuando vemos a los egipcios, que vamos a hablar de eso, a los mayas, a los hindú, a los mongolos, a los chinos, a los vietnamitas y por supuesto el mundo de la brujería, siempre están mirando la famosa estrella del norte. Que vamos a hablar de eso. Siempre están hablando la famosa estrella del norte. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir esa constelación que ahora vamos a ver? Según este personaje, en esa parte profunda que conocemos del espacio, ahí más arriba del segundo cielo, allí él pondría su trono. Pero sigamos leyendo. Dice: y seré semejante al Altísimo. Es decir, él quería tener la misma magnitud del Altísimo. Él quería tener el mismo respeto que le tenemos todos nosotros al Altísimo, nuestro grandísimo Dios Todopoderoso. Él quería tener la total y absoluta adoración que los ángeles en el cielo le brindan al Altísimo. Él quería tener todo eso. Este personaje dice: mas tú derribado eres al Seol, a lo más bajo, al Seol, a lo profundo de la fosa. Esto es profético. Finalmente serás arrojado a un pozo de prisión, que es lo que vamos a ver más adelante. Ezequiel capítulo 28 es cuando da mayor detalle de esta rebelión. Dice Ezequiel que este personaje tenía un privilegiazo grande en la presencia del Altísimo. Este personaje era el querubín. Dice, era hermoso y fue hecho en una forma perfecta, en su perfección de hermosura. Este querubín, dice, se paseaba entre los ángeles. Algunos dicen que era como el director de la orquesta celestial, el que dirigía todo el sistema de adoración y de alabanza al Altísimo. Él se paseaba en aquel momento, y lo dice Ezequiel, los mejores instrumentos musicales fueron creados en ese momento, los que conocemos posiblemente hoy en día en nuestra mente finita. Y dice, algunos dicen que posiblemente, cuando él miraba la atención, Daniel es el que mejor nos explica de eso. Daniel habla que ante el anciano de día apareció un personaje a quien Daniel lo identifica como el hijo de todos los dioses. Dice Daniel que las miriadas de seres angelicales se postraban para adorar a ese personaje que le llamaban el hijo de todos los dioses. Eso es lo que hoy conocemos nosotros como Yeshua, Jesús el Nazareno, el nazarino en hebreo. Dicen los historiadores más profundo en historia que Satán no soportaba que la atención no fuera totalmente para él después del Altísimo, sino que fuera para ese majestuoso personaje. Es por eso que cuando Jesús se hizo carne, es lo que dicen todos los escritores. Cuando Él se hizo carne, dice Pedro, los mismos ángeles de Dios no pueden dar crédito. Y ellos mismos anhelan, porque ellos sabían quién era Jesús. El salmista lo dice de la siguiente manera: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Le has hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de esa encarnación de Yeshua. Dice que los mismos demonios en el Nuevo Testamento pegaban gritos los demonios y le decían: Jesús, hijo de David, has venido para atormentarnos antes de tiempo. Algo otras veces le decían: Yeshua, no nos mandes a la prisión, danos permiso meternos en ese hato de cerdo. Los demonios sabían quién era Jesús, ese personaje extraordinario. La historia dice que Satán posiblemente sintió lo que nosotros llamamos celo de que la atención no viniese después del Altísimo hacia él, sino que viniese
a esa segunda persona. Y ahí que Satán, los expertos dicen que los celos desatan reacciones de violencia, que los celos desatan reacciones de conspiraciones. Esa es la palabra más correcta, conspiraciones. Así que Satán comenzó a preparar toda una conspiración. ¿Qué quiere decir la palabra conspiración? Hay múltiples de significados en la Academia Real Española. La más profunda es la que dice: es una rebelión que se produce en lo secreto y que estalla en una catástrofe. Así es que él empezó a preparar una conspiración, una rebelión secreta. Y en esa rebelión secreta comenzó a arrastrar a seres angelicales del reino de Dios. Hay un estudio que tengo y también lo toco en el libro Israel al Filo, donde estamos hablando de arcángeles y serafines. Se dice que cuando él empezó a trabajar, empezó a arrastrar jerarquías angelicales, es decir, ángeles de altos niveles. Algunos dicen, la rebelión de este personaje fue tan profunda que inclusive llegó a alcanzar a seres angelicales que son de la parte más profunda y más delicada de Dios. Se le conoce como serafines o ángeles de fuego. Esos seres angelicales, ángeles de fuego, la misión de esos seres angelicales es un comando, como lo digo en el tema arcángeles y serafines, es un comando angelical cuya misión específicamente es servir al Espíritu Santo, la tercera persona, el Ruach Kodesh en hebreo, a la tercera persona en el mismo Dios. Es la parte más delicada de Dios, es la parte de fuego de Dios. Esos seres angelicales son los que están en los más profundos de la cercanía de Ruach Kodesh. Algunos dicen que la rebelión de él fue tan profunda que hasta llegó a alcanzar a seres de fuego, es decir, serafines. En ese momento en que la conspiración de él está lista, y vamos a tener una idea aquí, porque esto es lo que nos va a llevar para hacer un pequeño stop para llevarnos a toda esta historia. ¿Por qué vamos a hablar de ese segundo cielo? Porque es real, porque la Biblia lo menciona. Todos los expertos enfocan la parte final de lo que hablé, la parte final de ese segundo cielo, la parte donde llega a la frontera de ese segundo cielo, le llaman el Orión o las Pleiades. Por alguna razón, dicen los expertos, toditititas las civilizaciones caídas, no lo confunda, caídas, en su totalidad, todos ellos tienen sus enfoques hacia el Orión, hacia las Pleiades, donde está la famosa estrella del norte. Pero esta palabra, Nibiru, eso es la que hasta hoy en día, que por cierto, entre el 2010, 2011, 2012, estaba la calentura de los mayas. Hubieron multitudes, incluyendo los evangélicos, que sacaron sus propios estudios del famoso planeta Nibiru. Pero muchos científicos salieron completamente a decir que toda la información que estaban usando era mentira, que no era cierto. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación profunda desde la historia de los vikingos en Finlandia, que es donde se encuentra lo más profundo, para qué es exactamente Nibiru. Y entramos hasta uno de los científicos para documentarlo en el libro, donde es el que se acerca, pero impresionantemente, al relato que dice Apocalipsis. Se dice, los historiadores, que en la parte del norte se estaba gestando todo un reino con un planeta con propia vida, pero que hubo una guerra, según la leyenda de los vikingos, hubo una guerra en el espacio antes que existiesen los seres humanos sobre la tierra.
y que se descubrió el gran altísimo, el Dios de los dioses, dicen los vikingos, descubrió que uno de los dioses menores estaba preparando una rebelión con su propio planeta. Y entonces aquel planeta fue declarado destruido. Que es lo que habla Apocalipsis, también dice que se acerca. Y eso es más profundo, lo toco, es difícil tocarlo en esta mañana. Allí en Apocalipsis menciona una intervención estelar que va a haber, y que los científicos dicen la secuencia, porque recuerden que estamos viviendo en eternidad, tal como lo dijo tal vez uno de los más grandes científicos, Albert Einstein. Dice Albert Einstein: si vamos hacia arriba, el tiempo es más rápido. Si vamos hacia el otro extremo, el tiempo se vuelve eminentemente lento. Y es lo que trata de explicar ese científico con Ibero. Dice: si allá, pero como el tiempo es lento, va a intervenir en lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. ¿Tiene sentido? Pero sigamos acá. ¿Por qué creemos que en el segundo cielo hay seres inteligentes? ¿Por qué creemos que existen los famosos extraterrestres? ¿Y por qué creemos que ellos no vienen a ayudar, como muchos lo creen? La respuesta está en estas civilizaciones. Hoy en día los científicos dicen que es impresionante la forma en que estas pirámides fueron hechas. Una de ellas es el material que se utilizó. Algunas de ellas son piedras cortadas, transportadas de miles de kilómetros. Algunos de esos pesan miles de toneladas de peso. ¿Qué clase de máquinas se utilizaron? Si se supone que estábamos viviendo en pañales hace 4.000, 5.000 años atrás. ¿Qué clase de maquinaria utilizaron para cortar esas piedras? ¿Y qué clase de transporte utilizaron? Por ejemplo, las de Tehuacán, México. Dicen los científicos que han encontrado hoy en día material que tiene la pirámide de Tehuacán, México, y esa piedra que encontraron, única, una piedra profunda, que sea en las profundidades, dice que increíblemente esa piedra no se ha encontrado en ninguna parte de Norteamérica, y en la actualidad existe esa piedra solo en Brasil. Si estamos hablando de 5.000, 7.000 años, ¿cómo es que ellos fueron tantos miles de kilómetros para traer esa piedra? La otra que impresiona a los científicos es que todas estas, aquí estamos viendo las egipcias, las famosas 3 pirámides, impresionante. Estamos viendo las de los mongolos, estamos viendo la de México y estamos viendo la de otras partes de Australia. ¿Qué es lo que más sorprende a los científicos? Cuando se va en la nave internacional Alfa, y desde el internacional Alfa se ve, y se hace una medida, se ve que todititas estas pirámides fueron construidas no accidentalmente, sino que todas están hechas a una medida precisa que tiene que ver con esto, con las Pléyades o Orión. Toda la medición, los mayas, los incas, los egipcios, los mongolos, los chinos, los vietnamitas, los australianos, todas ellas con una medición perfecta hacia las Pléyades. ¿Quiénes dijo eso? Dicen ellos. Hay cosas que no tenemos respuesta. ¿Quién enseñó la matemática a los mayas? ¿Quién enseñó
esa astronomía perfecta que cuando los indios, cuando los conquistadores llegaron con los jesuitas, en el periodo mismo en que el Vaticano enseñaba públicamente que la tierra era plana y que descansaba sobre 4 gigantescos elefantes, en el mismo periodo en que el Vaticano estaba juzgando al famoso científico Galileo, que decía que la tierra era redonda, llegan esos frailes o esos curas católicos, que son los que manejaban la ciencia en aquel momento, llegan con los conquistadores a México y encuentran en México una civilización que tenía su propia astronomía, que tenía un cálculo perfecto de los eclipses solares, de los eclipses lunares, que tenía un cálculo perfecto en una forma tan extraordinaria que ellos se quedan asustados. Es más, que contradecía lo que la Iglesia Católica estaba diciendo. Por eso es que dicen que ellos hicieron hasta lo imposible por desaparecer totalmente todo indicio de los mayas. Pero no vamos a discutir eso, sino que lo discutimos es quién le dio ese conocimiento a los mayas. ¿Quién le dio esa inteligencia a los mayas? ¿Quién le dio esa inteligencia a los egipcios? ¿Quién le dio esa inteligencia a los mongolos? ¿Quién le dio esos cálculos matemáticos a todos ellos? Todititos ellos hablan de contactos en el segundo cielo. Hablan de avistamiento. Hablan de nave. Hoy los ciencia dice, no lo podemos negar. El próximo 25 de junio se va a dar a conocer los secretos de parte del Departamento de Defensa. Pero a mí no me importa lo que dice la ciencia, sino lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 dice que esos seres que se rebelaron contra el Altísimo, en la rebelión que habla Ezequiel 28 y en la rebelión que habla Isaías capítulo 14, dice que esos seres fueron expulsados. Algunos fueron arrojados a los planetas no habitados. En aquel momento posiblemente estaba la tierra que no era habitada, lo que conocemos como la tierra. Otros fueron enviados a prisiones eternas, que son los serafines. Pero a otra parte de esa rebelión, en lo que se conoce como la ley permisiva de Dios, se les dio permiso de quedarse en el segundo cielo, en las Pleiades. Y en ese segundo cielo, que es el estrado del cielo, también se le permite hasta hoy en día tener acceso al líder que organizó esa rebelión, conocido en la Biblia, en Apocalipsis 12, como Hasatán, o la serpiente antigua, o Satanás el diablo. Job es el que mejor nos explica. Dice Job que un día vinieron todos los hijos de Dios, seres angelicales, y entre esos llegó Satán. Y la gran pregunta de todos los evangélicos es: ¿entonces Satán puede ir al tercer cielo? No, no puede llegar al tercer cielo porque él fue expulsado para siempre, pero sí tiene acceso al segundo cielo. ¿Y qué es el segundo cielo? Miremos aquí. Este es el altar. Digamos que este es el primer cielo y aquí abajo es el segundo cielo. Alguien puede llegar y puede verme aquí arriba, puede hablar conmigo, pero él no puede trepar arriba. Satán se le dio permiso de llegar al segundo cielo. Puede oír, puede ver. Es por eso que dice Daniel, cuando le dije el ángel Gabriel, que tratan de estorbar estos demonios, que ya vamos a llegar a la palabra demonio, tratan de estorbar cuando vienen las peticiones o las respuestas de Dios a los santos. Es decir, dice que entre los hijos, dice Job, vino Satán. Ya conoce usted toda la historia que menciona Job. Allí él no tiene acceso al tercer cielo, pero sí al segundo cielo. Puede oír y puede escuchar y puede ver en todo eso. Entonces, en esa ley permisiva, Dios le permite quedar en el segundo cielo. A partir del jardín del Edén y a partir de la caída de la raza humana, a partir de eso, Satán se le dio total permiso para seguir tratando con esa raza caída, la raza de Caín.
Porque en el momento que Adán pecó, la muerte y la desgracia empezó a traspasar a todos los descendientes de Adán. Es por eso que dice Pablo que por un solo hombre entró el pecado al mundo y por un solo hombre entró la salvación al mundo, hablando de Yeshua Nazareno. A partir de aquel momento, estos seres del segundo cielo empezaron a tener contacto con esas razas caídas. Y es probable que les dieron conocimiento. No seamos ingenuos. Claro que sí, pero ¿a cambio de qué? Aquí es donde yo quiero llegar. Hay un dicho en Nicaragua que dice: el diablo nunca da nada a cambio de nada. Es decir, nunca te va a dar algo si no te va a pedir algo. Y eso algo que te va a pedir tiene que ver con tu alma, tiene que ver con tu eternidad, tiene que ver con tu futuro y tiene que ver con tu descendencia. ¿Cómo lo podemos saber esto? Muy sencillo. Tal vez, por increíble que parezca a veces, como yo utilizo el dicho, cuando lo que Dios hace a veces no tiene sentido. Un hombre de Hollywood que fue profundamente criticado aún por los propios evangélicos de mente pequeña, por la película que él hizo, La Pasión de Cristo, que ganó, es el único inconverso, yo creo, en la historia ya, que ganó 4 millones de almas para Cristo siendo inconverso. El predicador inconverso que más almas ha ganado. Porque eso es lo que dicen las estadísticas, que la película que él hizo, se convirtieron solamente en las primeras 3 semanas, 4 millones de personas se convirtieron a Jesús, incluyendo el mismo artista que hizo el papel de Yeshua, que es judío. El mismo artista que es judío se convierte en la misma película. ¿De quién estoy hablando? A ver si sabe. ¿De quién estoy hablando? Mel Gibson. Mel Gibson después se hizo otra película polémica. No les gustó para nada ni a los mexicanos de esas regiones indígenas y mucho menos a los guatemaltecos, porque dice que les arruinó el negocio esa película. Mel Gibson hizo una película sobre la historia verdadera de los mayas, pero a nadie le gustó que Mel Gibson puso que en la parte allí donde mira hacia las Pléyades, los mayas, y luego se da la historia a los incas, a los egipcios, a los mongolos, a los hindú hasta hoy en día en la India, el sacrificio de vírgenes. Cuando Mel Gibson hace la película, muestra miriadas de niños sacrificados en las pirámides de los mayas, de los aztecas, miriadas de muchachitas vírgenes que eran sacrificadas en esas pirámides, miriadas de héroes, de hombres héroes que eran sacrificados y dedicados a los dioses del segundo cielo, o lo que nosotros conocemos como a los demonios del segundo cielo. Nótese que toda la inteligencia que recibieron estas civilizaciones, toditititas ellas, recibieron conocimiento, pero a cambio de sangre, a cambio de alma y a cambio de sometimiento y de adoración a esos dioses a quienes nosotros conocemos como idolatría. ¿Dónde podemos conocer esto? Cuando el Señor el Altísimo le dice al pueblo de Israel en el Sinaí, y le dice: escucha, Israel, yo soy vuestro Dios, el Shema, yo soy vuestro Dios y fuera de mí no existe otro Dios. Pero nótese lo que dice: por tanto no te inclinarás a ninguna imagen, así fuese un ángel. ¿Por qué está hablando él? Por los ángeles que fueron expulsados.
Así fueran ángeles, le dijo el Señor, así fueran ángeles, porque está hablando de esos ángeles que fueron expulsados. O alguien, o ser humano, o sea, un superhéroe ser humano. Cualquier de ellos, le dijo el Señor, no te inclinarás a ellos, no te arrodillarás a ellos, no los adorarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, y por eso expulsé a esos de allí. Notes entonces que esos seres de allí han estado influenciando a nuestras sociedades del segundo cielo, pero a cambio de sangre, a cambio de idolatría, a cambio de rebelión. Me gustó la expresión de un científico en History Channel en el 2012, cuando él dijo: lo que sí estoy seguro, dijo, que estos seres del segundo cielo han dado conocimiento, pero a cambio de odio, rebelión y destrucción entre ellas mismas. Eso es exactamente lo que yo diría. Ese espíritu de odio, ese espíritu de destrucción, ese espíritu de crear armas supermortales, ¿para qué? Para matarnos entre nosotros mismos, para destruirnos entre nosotros mismos. Efesios lo menciona otra vez, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Y aquí está: contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Uranos, segundo cielo. Dirigido directamente, una idea aquí tenemos de ese personaje. A cambio de todo lo que le han dado estas civilizaciones, ese personaje ha pedido adoración hacia él y a sus seguidores, es decir, a sus demonios. El precio que la raza humana ha pagado ha sido dolorosa y lo sigue pagando todavía. Nótese: sangre. A ver, las mujeres que están aquí, ¿qué es lo primero que se produce en un aborto? Díganme, las mujeres, ¿qué es lo primero que se produce? Sangre. Al darse un aborto, ¿qué está involucrado allí? La sangre. ¿Qué es lo que siguen pidiendo hoy en día los demonios? Hoy ya no están los indios aztecas, hoy ya no están los indios mayas. Hoy no, ahora tenemos una sociedad súper civilizada, pero el espíritu sigue siendo el mismo. La inclinación de nuestra sociedad sigue siendo la misma. Y el precio que están cobrando esos demonios sigue siendo el mismo. ¿Qué le cobraban a los mayas? ¿Qué le cobraban a los mayas? A ver, dígame, ¿qué le cobraban? Sangre. ¿De qué? Número uno, niños. Número uno, niños. Miren la película, perdón, no me han pedido, pero para que tengan una idea, la de Mel Gibson. Las miraba, y esto está debidamente documentado, no exageró Mel Gibson. Eran miles de niños. La última más grande catástrofe y tragedia de niños que trataban de sacrificar fue los egipcios, y tuvo que ver directamente con el pueblo de Dios. A ver, el que me diga aquí, ¿qué le va a recordar eso? Que pedían los niños de ese pueblo. ¿A quién Dios salvó? Allí mandó a salvar en ese momento. A ver, ¿a quién? A Moisés. ¿Y de dónde venía esa ley? De matar a todo niño que naciese dentro del pueblo de Israel, fuera sacrificado. Tanto los egipcios, los mongolos, como los aztecas, como los aborígenes de Australia, dice que le arrancaban el corazón al niño vivo o a la niña viva. Le arrancaban el corazón todavía vivitos, así lo ponían y se lo arrancaban vivo. El corazón comenzaba a temblar todavía. Dígame, ¿qué es el aborto? Dígame, por favor, ¿cómo está el niño en el vientre de su madre? ¿Está vivo o está muerto? Vírgenes, porque él quería niñas vírgenes.
Eso fueron las civilizaciones de los indios, eso fueron las civilizaciones de los egipcios. Sí, pero no tenemos la misma hoy en día, no estamos iguales en este momento. Es decir, hemos hecho una civilización, pero todavía el ser humano en su raza caída sigue adorando a esos demonios. Porque hoy en día las escuelas mismas incentivan para que todititas nuestras niñas pierdan su virginidad. Es una forma impura. ¿Cómo se llama esa? Precio de sangre. ¿Por qué ellos siguen allí en el segundo cielo? Disculpe de nuevo, voy. Apocalipsis lo hablamos, Apocalipsis 12. En la ley permisiva. Esa ley permisiva está ya limitada en su tiempo. El tiempo del fin del mundo. Antes que se llegue el fin y por ende lo que los cristianos conocemos, la segunda venida de Jesús. Jesús dejó, ¿por qué los 3 cielos? Si la Biblia habla de 7 cielos. Perdón, la historia del judaísmo y del islam hablan de 7 cielos. ¿Por qué el Nuevo Testamento se centra solo en los últimos 3 cielos? La respuesta, dicen los mismos científicos, es muy sencilla. Porque increíblemente los últimos 3 cielos corresponden a la relación de los seres humanos, el espacio que está habitado por seres de rebelión y el tercer cielo donde está habitado por el Altísimo Dios Todopoderoso, que es el otro tema que vamos a tocar el día de mañana, pero en nuestras redes sociales. Entonces, cerca del arrebatamiento de la iglesia, en una parte profunda del espacio y en un pasaje que nos da misterio, dice Isaías: tú que querías pasearte entre las piedras preciosas, tú que querías hacer tu propio reino más arriba de Dios, serás expulsado a la parte segunda, segundo cielo, y entre las brasas del segundo cielo tendrás que pasar. Hoy los científicos dicen que estos impresionantes agujeros negros, que es el que conecta la frontera del segundo cielo, está compuesto por fuego profundamente inexplicable que puede tragarse una estrella de 1000 veces más grande que el sol y consumirla. ¿Era acaso de eso lo que está hablando Isaías? Dice: tú que querías allá, más allá, serás relegado a esa parte hasta que el tiempo tuyo se termine. Ese tiempo, tal como lo leímos en Apocalipsis capítulo 12, se termina previo al arrebatamiento de la iglesia. Antes nosotros creíamos que iba a ser después del rapto, pero haciendo un análisis profundo de la Biblia nos damos cuenta que no. Tiene que ser antes del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque si son seres inteligentes que están en el segundo cielo, y ya tenemos evidencia en Daniel capítulo 10 que esos demonios han tratado de interferir una y otra vez en los ángeles mensajeros del Señor que nos vienen a bendecir o ayudar al pueblo de Israel y a la iglesia. Entonces imagínense que en ese momento ellos ya saben, Satán sabe que viene el arrebatamiento y que viene el galanazo novio para encontrarse con su novia en poder y en gran gloria. Entonces por supuesto que esos demonios van a tratar de hacer hasta lo imposible en el segundo cielo, concentrar todititas sus fuerzas para tratar de interferir en el arrebatamiento de la iglesia. Como Dios es perfecto, entonces Dios mandará limpiar los cielos. ¿A limpiarlo de la basura que ha dejado la NASA allá en el espacio? No. A limpiarlo de esos demonios que están en el segundo cielo. Dice Daniel, Apocalipsis, hablando en profético: y entonces vi una batalla en el segundo cielo. Miguel y sus ángeles, lo explico en profundidad en el tema arcángeles y serafines o en este libro.
¿Por qué Miguel? ¿Por qué es Miguel? ¿Por qué específicamente es Miguel el enviado a pelear con estos demonios o esos seres inteligentes en el segundo cielo? La respuesta es muy sencilla. Todos los expertos dicen en teología que esos demonios del segundo cielo pertenecían antes de la rebelión al equipo, se conocen como ángeles guerreros, y pertenecían al equipo de Miguel. Miguel era su comandante en jefe de esos ángeles que hasta hoy en día lo sigue siendo ángeles guerreros. Al rebelarse y de ser echado fuera de ellos, esos, ¿quién conoce mejor a esos demonios? ¿Quién los conoce mejor? Su comandante. Como Miguel fueron miembros de Miguel, así es que Miguel sabe cómo expulsarlo y Miguel sabe cómo vencerlos. ¿Se acuerdas que leímos? ¿Qué tal si lo volvemos a leer? No lo vieron al comienzo. ¿Qué tal si lo volvemos a leer? Déjenme ponérselo de nuevo aquí. Dice aquí: después hubo una batalla en el cielo. Mijaíl y su malajín pelearon contra el dragón, y el dragón y su malajín respondieron, pero no eran suficientemente fuertes para vencer. Así que ya no hubo más lugar para ellos en el cielo, segundo cielo. Y el gran dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua también conocida como Diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus malajín, su ejército, también fue arrojado con ellos a la tierra. Nótese, fueron arrojados. Es decir, ya no habrá más espacio para ellos. ¿Por qué creemos que puede ser antes del rapto? Tal vez la pista nos la da 2 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando. ¿Qué quiere decir mando? ¿Tenemos alguien de los hermanos que está aquí que fue militar? Levante su mano. ¿O ha sido, o es militar, o fue? ¿Hay alguien que ha sido militar? Levante su mano, por favor, que fue militar. No tenemos a alguien ahorita, pero si le preguntamos a un militar, automáticamente entiende la palabra voz de mando. Quiere decir que viene con un comando militar en el sentido espiritual. Dice Pablo: porque el Señor mismo, con voz de mando, nótese, con trompeta de Dios, con voz de arcángel. ¿Por qué menciona voz de arcángel? ¿Es posible que delante viene Miguel y su comando para limpiar todos los cielos de esa basura del segundo cielo y dejar el terreno libre para el encuentro más glorioso del galanazo novio con su novia arrebatada en el segundo cielo? Y si eso es así, y si el arrebatamiento está cerca, entonces esa batalla debe de estar a punto de dar inicio. Aunque algunos dicen, por la dimensión del tiempo, es probable que ya inició. ¿Podemos entenderlo mejor esto? Este día jueves, o el miércoles en la noche, un representante, un periodista de CNN entrevistó al astronauta mexicano Ezequiel Hernández y le preguntó a Ezequiel: allí donde estás en la nave, cuando estabas en la nave internacional, háblame, le dijo este periodista, háblame. Y le dijo él: allí, le dijo, donde cada 90 minutos de día y cada 90 minutos de noche. Allí, le dijo, donde uno no se cansa. Le dijo: ¿cómo es eso? Allí entendimos nosotros la eternidad de los ángeles. Donde uno se cansa, dijo Ezequiel, estamos hablando esta semana, dijo Ezequiel Hernández: puedes estar trabajando 23 horas consecutivas y no sientes ni un solo cansancio, dijo, porque allí no existe la gravedad. Donde el tiempo es diferente al de nosotros.
28 de agosto del 2010, el supertelescopio Hubble, Houston, Texas, 2 de la mañana, empezó a comportarse completamente acelerado. Los científicos inmediatamente le pusieron ojo que va a dar lugar a ese documental de Discovery en el 2012. Empezó el supertelescopio Hubble a detectar rugidos impresionantes. Finalmente, en el documental de Discovery dice que ellos creen, disculpe por usar las propias palabras de él, dijo, ellos creen que entre el 2008, quizás 2010, comenzó una batalla. Disculpen, delante de Dios lo digo, dijo el científico, en la frontera entre el segundo cielo y tercer cielo. Creemos que comenzó una batalla. Y dijo, la prueba de ello es que desde el 2010 estamos siendo visitados por espíritus de odio que la humanidad no estaba acostumbrada todavía. Es como que espíritus, dijo el científico, es como que espíritus vivientes de ese segundo cielo están siendo arrojados a la tierra. Espíritus que nosotros no los conocíamos. Espíritus de odio profundo. Si hacemos una investigación, nos damos cuenta que desde 2010 para acá hasta este 21 estamos siendo objeto de un espíritu de odio nunca antes visto en los seres humanos. ¿Cómo es posible que en plena pandemia, mientras todos estábamos encerrados, aterrorizados y espantados por ese virus diabólico, en lugar de que toda la humanidad cayera de rodillas pidiendo perdón a Dios, a finales de mayo se desataron espíritus de violencia en los Estados Unidos? Un espíritu de odio que uno no puede entender. ¿Cómo es posible que en este momento en Colombia ya llevan más de un mes con espíritu de violencia horrible, espantoso, y un espíritu de odio que no hay entendimiento? Como ahorita hace unos días en Colombia mirábamos las imágenes, agarraron a estos policías. ¿Qué son los policías? Son colombianos, son ciudadanos como todos los colombianos, son padres, son papás, tienen hijos, tienen esposa. Y agarraron a un grupo y estaban echándole gasolina para quemarlos con tanto odio. ¿Qué clase de espíritus están operando? La propia iglesia evangélica ha sido terriblemente afectada en estos últimos 11 años, desde el 2010 para acá. Hemos sido afectados terriblemente con espíritus profundos de divisiones dentro de la misma iglesia, espíritus de odios profundos dentro de la misma iglesia. Las redes sociales, tenemos multitud de supuestos evangélicos con espíritus profundos de odios invadiendo nuestras propias redes sociales. Dicen palabras horribles, feas, y supuestamente son cristianos. ¿Es probable que esa expulsión ya inició? No tenemos la respuesta nosotros. Pero lo que sí sabemos es que sí estamos siendo testigos de un espíritu de odio nunca antes visto. Y por favor, hermana Escamilla, rápido allí con la Biblia, búsqueme el versículo 12, Apocalipsis 12, versículo 11 y 12. Y me lo va a repetir en voz alta y yo se lo repito. Y busquen ustedes allá, Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 y 12. Nótese, me lo va a decir en voz alta y yo se lo repito. Dígamelo, dígame, sí, repítamelo usted en voz alta. Allí sentadita puede hacerlo, diga. Apocalipsis 12, versículo 11 y 12. Entonces, comiénceme en el versículo 10. Comiénceme en el versículo 10. Dice, diga. Sí. Entonces oí una gran voz que dijo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Está hablando del arrebatamiento, nótese.
Porque ha sido, ahí está, mire, ha sido lanzado, siga. Ha sido lanzado fuera el acusador, siga, siga, de nuestros hermanos, el que nos acusaba delante de nuestro Dios, allí en el segundo cielo, siga, día y noche. Y ellos, ¿quién? Los santos, le han vencido, siga, por medio de la sangre del Cordero, siga, y la palabra del testimonio que ellos tenían, siga, y menospreciaron sus vidas, siga. Ahí está, mire, esa clave. Por lo cual alegrado, siga. Cielo y los que moran allá, los arrebatados. Ahora, siga. Hay, oiga bien lo que dice. Hay de los moradores, síguela, de la tierra y el mar, o sea, Israel y las naciones. Siga. Porque Satán ha descendido. Acabamos de leer el pasaje. Él y sus ángeles del segundo cielo. Dice, ha descendido, o sea, han sido expulsados. Siga. A vosotros con gran ira. O sea, esos demonios vienen derrotados. Vienen con furia. Vienen con ira. Siga. Sabiendo que les quedará corto tiempo. 7 años lunares, que es donde Dios también interviene a favor de su pueblo de Israel en esos 7 años. Viene la palabra, el énfasis. Ay de los moradores de la tierra. Discúlpeme la palabra de este científico, dijo él. Si eso es así, entonces el panorama que nos espera, dijo, es aterrador. Nos enfrentaremos a espíritus de odio incontrolable. Ya lo estamos viendo. No sabemos con exactitud si esa batalla ya inició. Y si lo que estamos recibiendo, lo que ya significa 7 minutos, para nosotros podría significar 11, 13, 14, 15 años. Solo Dios lo sabe. Pero si eso es así, y agarrando las palabras de Ezequiel Hernández allí en la nave internacional Alfa, entonces el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca. Les quiero pedir que se pongan de pie, por favor. Pónganse de pie. Entonces el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta. Pero si ese es así, entonces todas estas cosas feas que estamos viendo, el aborto se ha duplicado, triplicado y cuadriplicado, y ahora se ha vuelto ley. Nuestros países pobres se les está exigiendo y se les está imponiendo por fuerzas poderosamente políticas, espirituales, poseídas por espíritus del mismísimo demonio. Se les está imponiendo a los países pobres una agenda para que legalicen el aborto. Y el matrimonio de hombres con hombres o mujeres con mujeres. ¿Quién está detrás de esa rebelión? ¿Quién está detrás de este virus llamado coronavirus? ¿No es cierto que el mundo nos ha cambiado del 2010 para acá? ¿Cómo estamos ahorita cambiados? El mundo cambió. Ahora entiende la palabra de este científico que dice, si esto es cierto, entonces el futuro, dijo él en el 2012, que nos espera cercano, va a ser tenebroso. Si lo que nosotros en este momento estamos viendo es feo, es muy feo, ¿cómo será después del arrebatamiento de la iglesia? Ahora entiende por qué ustedes tienen que hacer conciencia en ganar a su familia, en traer a sus hijos a la casa del Señor.
Ahora entienden por qué necesitan el tema que esta tarde quiero tocar en profundo pero precioso, sobre ese pueblo que está muriendo de hambre y esos 2 leprosos que intervienen y esas aves que están mencionadas y que los ven ustedes montones de veces aquí en el valle y no saben ustedes el secreto que esas aves preciosas tienen una enseñanza también en la Biblia, que es lo que vamos a hablar esta tarde, y donde el énfasis es: te urge buscar una iglesia, pero una iglesia que predique la palabra, que haya palabra, que haya orden y que haya respeto a Dios. Que a ti te gusta una iglesia donde el pastor se pone con pantalones rotos, blue jean. Lo vamos a ver esta tarde, lo que pasó con el presidente de El Salvador, que quiso visitar la Casa Blanca con sus pantalones bien apretadillos y sus camisas bien apretadillas. Y como el presidente Donald Trump le dijo: este no es un show, esta es la Casa Blanca. Y no lo recibió. Porque como le decía el periodista Humberto García, todo tiene un protocolo y eso involucra lo espiritual. En estos momentos de crisis contra la inminente venida de Cristo, necesitamos buscar una iglesia que tenga un protocolo de respeto a Dios, que aún sus muchachitos, sus músicos, Aarón, otro muchachito, su muchachita, suben con respeto al altar, porque todos tienen protocolo aún de Dios. Por eso a mí me fascina también la sinagoga, porque en la sinagoga judía hasta hoy en día se sigue ese protocolo de respeto a Dios. El tema de hoy es profundo, el de esta tarde, en esa hambre, estos 2 leprosos y estos pájaros que vamos a hablar. Necesitan buscar una iglesia que les llene, que tengan palabra. Una iglesia donde puedas venir con tus jóvenes, con tus jovencitos, donde puedes recibir palabra, donde tus jóvenes también tienen una clase especial para ello. Y si alguno de esos muchachos quiere hasta estudiar teología, hasta eso. Es decir, urge que busquen una iglesia con todo respeto como la que estamos, pero que les llene, donde la honra y la gloria sea para el Altísimo. Ese tercer cielo que no se lo voy a predicar en vivo, pero que sale mañana en las redes sociales, donde esas miriadas de seres angelicales preciosos se inclinan ante ese majestuoso que está sentado sobre el trono, a quien todititos los que estamos aquí anhelamos un día estar frente a Él y adorar al deseado de todas las naciones. Por eso es que venimos a la iglesia, y por eso es que queremos buscar una iglesia de respeto, que honre y que respete a nuestro Altísimo. Es triste ver a la sociedad pidiéndole sabiduría a esos demonios que a cambio le piden sus almas. ¿Por qué no mejor acudir al Altísimo, al Creador de la vida, al Dador de la vida, el que no la quita sino que la da más bien, al que no pide sacrificios humanos? Los demonios piden sacrificios. Los mayas sacrificaban miles, los proabortistas siguen sacrificando miles de niños. Nuestro gran Dios no pide sacrificios humanos, solo pide que le entregues tu vida
y que ya no tienes que pagar con sangre, porque Él donó a su precioso Hijo amado para que derramase su preciosa sangre en la cruz del Calvario, a fin de que toda la humanidad sea salva. Él no pide sangre, Él ya dio su sangre preciosa. Los demonios te piden sangre porque tienes que seguir adorándolos a ellos, a los que están en las redes. ¿Por qué no mejor adorar al Altísimo, al que nos da la vida, al que hace milagros? Disculpe que los tenga de pie, no importa. Con todo respeto, me gustó una reflexión. Dice que el matrimonio había tenido 4 hijos. Ambos, el papá y la mamá, tenían tuberculosis. Sus hijos nacieron parapléjicos. Sus 4 hijos eran parapléjicos y tenían tuberculosis. Ahora su esposa está embarazada del 5.º hijo. Las estadísticas de que ese hijo salga normal eran 0. ¿Recomendarían ustedes el aborto? Dos, era una niña de 13 años, afroamericana. Fue violada por un anglosajón. ¿Hubieras recomendado el aborto de esa niña? Y voy a hacerlo rápido, voy a saltarme otro. Habían nacido 14 hijos. Estaban en la más grande miseria y pobreza. Y venía el 15.º hijo. El médico de aquella época le recomendó, ante la miseria y pobreza que estaban viviendo, abortar ese 15.º hijo. ¿Lo hubieras recomendado tú? Y el último era una jovencita doncella que estaba comprometida al altar a casarse, pero salió embarazada. Si tú hubieras sido el novio de esa joven a quien estaba embarazada, apareció embarazada antes de llegar al altar, ¿le hubieras recomendado el aborto? Las estadísticas dicen que en el primer caso, si hubiera recomendado el aborto, hubieran matado al más grande músico de la historia, a Beethoven. En el segundo caso, si hubiera la negrita afroamericana, si hubieras recomendado el aborto, hubieras matado a la primer negrita más famosa de la música de canto norteamericano, aún con influencias cristianas. En el tercer caso, si hubieras recomendado el aborto, en el 15.º hijo, hubieses matado al más grande predicador, y que si hoy estuviera vivo, estuviera dándole de garrotazos a los metodistas y a los presbiterianos. Su nombre fue John Wesley. Ese predicador pentecostal al estilo del hermano Escamilla, pegaba fuego cuando predicaba. Fue un tremendo escritor. Llegó a hablar 7 idiomas, entre ellos el hebreo y el griego. Se le conoce como el padre de los metodistas y el padre de los presbiterianos.
Y el último, si hubiese recomendado el aborto con la joven, hubieses matado al Señor Jesucristo. Porque conoce la historia de María, Miriam en hebreo. ¿No es eso lo que siguen pidiendo los demonios hoy en día? Sangre, sacrificios de niños, aborto. En cambio, Dios te pide que le des tu corazón y Él te da vida. Solo que entregues tu vida a Él en señal de adoración.